Ella es presidente del Centro Espírita de Tenis de Madrid, por primera vez que nos acompaña, y es también la presidenta de la Federación Espírita Española. Al cargo me parece desde hace un año y poquito o así, cara nueva, ideas nuevas, con lo cual es de agradecer. Y va a presentarnos la conferencia ligada al movimiento espírita que se titula Liderazgo en el movimiento espírita. Con lo cual, pues gracias por que os habéis sentado. Os agradecemos también que permanezcáis en silencio también los de letras durante las conferencias y para vosotros pues vaya. Muchas gracias a ti. Bueno, en primer lugar, muchas gracias a todos por vuestra calurosísima acogida. Para mí sí que es un honor estar aquí y que me habéis recibido con tanto cariño y me hayáis invitado a pasar estos días con vosotros. Os quiero también enviar el abrazo fraternal de los compañeros de Madrid que hubieran gustado también de estar aquí, de participar y que no han podido venir, pero que nos transmiten el abrazo caluroso para todos vosotros. Bueno, quiero comenzar diciendo, para ir rápido porque vamos ajustados de tiempo, que con esta conferencia yo no pretendo adoctrinar a nadie, ni decir cómo tiene que hacer nada, ni nada, que nace únicamente de mis reflexiones personales en estos meses al frente de una institución como es la Federación, ¿no? Aunque llevo muchos años siendo presidente de un centro espírita, bueno, las diferencias, como podéis comprender, pues son notables, ¿eh? Entonces, nacen únicamente de esas reflexiones que yo quiero compartir, porque creo que son cuestiones que nos pueden venir bien a todos, ¿no? Compartirlas todos juntos y reflexionarlas. Como David, yo voy a empezar hablando de Herculano Pires, porque cuando yo inicio este trabajo, pequeña contribución, pequeña charla, fundamentalmente, como digo, para mí misma, pues me encuentro con un artículo firmado por él que se llama Psicología del liderazgo espírita, que la verdad es que me removió mucho, ¿no? Fue para mí muy impactante, porque naturalmente tiene la razón absoluta en todo lo que dice. Él empieza diciendo que la mayoría de los llamados líderes espíritas o considerados como líderes dentro del movimiento espírita no tienen conocimiento de la doctrina. Esto me impactó muchísimo, ¿no? Me llegó verdaderamente al alma y al corazón, como alguien que está al frente de un grupo, que está al frente de una institución, puede no tener conocimiento sobre la doctrina espírita. Él dice que en general los grupos están formados alrededor de médiums y son admirados fundamentalmente por sus facultades, ¿no? Que despiertan la admiración de los adeptos y que además, bueno, como no puede ser de otra manera, porque seamos médiums o no, fundamentalmente somos espíritus encarnados con un bagaje, pues además de esas adicciones mediúnicas, la evidencia, la intuición, etcétera, etcétera, pues se unen elementos negativos propios de nuestro estado evolutivo, derivados de las condiciones individuales de cada uno de nosotros, como es la autosuficiencia, la vanidad, el orgullo, el autoritarismo, el misticismo, las pretendidas nociones culturales, generalmente sin contenido, etcétera, etcétera. Y esto es un poco el panorama que él dibuja al respecto de lo que es el liderazgo, o lo que ha sido el liderazgo en el movimiento espírita. El liderazgo espírita, dice, es el cometido que el líder va a desempeñar en el medio doctrinario y suele tener apoyo
también mucho apoyo en el estatus común, ¿no? A menudo también vemos cómo se da mucha importancia al currículum intelectual o al conocimiento intelectual que el líder tiene, ¿no? De manera que a veces se presenta a las personas con larguísimos currículums de carreras, títulos y demás, que lo único que parecen poner de manifiesto es que aquel que se constituye como líder, como palestrante, como lo que sea, viene a hablar de sí mismo y no tanto de la doctrina a la que dice representar. En realidad, la cuestión es que nosotros nos tenemos que plantear es qué es exactamente un líder, y durante toda la mañana de hoy, tanto Josep como David han ido dibujando estos aspectos de qué es un líder. Pero si buscamos en la RAE, por ejemplo, en la primera acepción nos dice que es una persona que dirige o conduce un partido político, un grupo social o otra colectividad. Esta definición se queda muy escasa, escasísima, en lo que respecta a lo que verdaderamente es un líder. Y nos continúa diciendo la RAE, haciendo mención al liderazgo, que el liderazgo es la condición de líder, el ejercicio de las actividades del líder. En definitiva, no nos aclara absolutamente nada del contenido, de la esencia de lo que en realidad es un líder. El liderazgo, en verdad, es un proceso de influencia, y ese liderazgo lo ejercemos todos. Cada vez que un individuo influye del modo que sea en el pensamiento, en el comportamiento, en el desarrollo de las personas para alcanzar una meta, para alcanzar un objetivo cualquiera, va a estar asumiendo la función de líder. Por lo tanto, en nuestras vidas diarias ejercemos constantemente esta función de líderes, aunque sea de manera inconsciente, poniéndonos, cuando por ejemplo nos ponemos al frente en la resolución de cualquier circunstancia en el ámbito de la familia, en nuestro ambiente laboral y por supuesto, como no, en el grupo espírita, ¿no? Que es a lo que venimos a hablar aquí. Yo también quería resaltar que cuando yo me voy a referir al líder, no me estoy refiriendo al vicepresidente, al presidente, aquel que es de la junta directiva del centro. Cualquier trabajador en el centro espírita ejerce una función de liderazgo con respecto, o puede ejercerla con respecto a los demás. Esto que quede claro. Todos nosotros afectamos e influenciamos a los otros, ya sea de una manera positiva o de una forma negativa. El liderazgo en la vida funciona en las relaciones que consideramos permanentes. Tanto Josep como David nos han explicado en algún momento la cuestión de la familia. Dentro del ámbito familiar, nuestros primeros líderes, nuestros primeros referentes van a ser nuestros padres, un hermano mayor, un primo, los abuelos, que hacen una función importantísima en ese sentido. Esos van a ser nuestros primeros líderes, nuestros primeros referentes. En el ámbito de la familia, además, en el que el deber y la obligación no se pueden dejar de lado por los compromisos que tenemos. En el ambiente laboral o en otras organizaciones, esos liderazgos pueden ser temporales, ¿no? Y van a estar sujetos normalmente a las circunstancias y a necesidades muy concretas y comúnmente pasajeras. Esto también es algo que tenemos que tener en cuenta en los grupos en los que representamos. La mayor parte como he dicho, la mayor parte del liderazgo que nos moldea, que ha moldeado nuestras vidas, procede precisamente de las personas con las que vamos estableciendo relaciones a lo largo de la vida. Nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros abuelos, los amigos cuando llegamos a la adolescencia, nuestra pareja, etcétera, etcétera. Esos van a ser los líderes que van, por la influencia, que van a moldear nuestra personalidad,
que van a dar sentido a nuestra vida, de los que vamos a coger ejemplo. En realidad, todo esto que estamos hablando va a ir encaminado a saber qué es un líder, qué tenemos que entender por un líder en el movimiento espírita. Fijaros, en los primeros grupos cristianos, este liderazgo de vida del que hemos hablado era un requisito importantísimo para poder asumir una responsabilidad dentro del grupo. El líder no era líder únicamente porque tuviera más conocimiento, ni por ninguna de estas cosas. Era líder por cómo se conducía en su vida. Refiriéndose a estos requisitos de la iglesia primitiva, vamos a leer en Timoteo, en el capítulo 3, los versículos 1 al 7 que yo he rescatado. Palabra fiel, dice: si alguno anhela obispado, buena obra desea. Obispado aquí entendamos que, bueno, viene de la palabra episcopos del griego y significaba nada más y nada menos que supervisor, no tiene las connotaciones que hoy la Iglesia Católica le otorga, ¿no? Era la persona encargada de supervisar, de coordinar los distintos grupúsculos evangélicos que se iban formando en una zona o en una región. Pero decía: es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso, de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Y hace una parte, dice: puesto el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Dios? Fijaros el sentido que tenía este líder, esta postura de liderazgo. Y decía: no un neófito, es decir, no alguien que llega y de pronto, ¿no?, se hace cargo de esta responsabilidad, de este encargo. No sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. También es necesario que tenga buen testimonio de los de afuera, es decir, que sea una persona cuya honestidad, cuyo comportamiento, cuyo desenvolvimiento pueda ser avalado por otros, ¿no?, para que no caiga en descrédito y en el lazo del diablo. En definitiva, para las primeras congregaciones cristianas, el obispo tenía no solo que tener conocimiento, sino además una actitud y una conducta moral irreprensible. ¿Y para nosotros en qué se traduce esto? Pues en la coherencia evangélico-doctrinaria. El líder, o por la influencia que cada uno de nosotros ejercemos en los demás, no solo en el centro espírita, porque ser espírita es una forma de vida, es una forma de conducirse. Tiene que ser ejemplo de lo que piensa, de lo que siente, de lo que cree. Vamos a ver que hay diferentes tipos de líderes. Para que una determinada persona pueda dirigir con éxito y eficiencia una empresa importante, en el sentido de alcanzar un objetivo, no es suficiente que se le designe para ese cargo. Se va a requerir de ella un conjunto de cualidades que tienen que ser afines a los objetivos a alcanzar y a los objetivos que el grupo persigue, a fin de que pueda alcanzarlos, ¿no?, que pueda impulsar la obra hacia la consolidación, hacia la prosperidad. No solamente tiene que tener autoridad, sino capacidad conductiva, aliada al discernimiento, cultura, conocimientos teóricos, virtudes conjugadas con un claro concepto de las proporciones. Y fijaros lo que nos dice Emmanuel. Emmanuel, en Pensamiento y Vida, en el capítulo 3, nos dice lo siguiente:
Cuando recursos abundantes son puestos al servicio de una cabeza carente de rumbo definido, se los puede comparar con un tesoro que ha sido confiado a la insensatez. Del mismo modo, si la riqueza no se destina a fines útiles, es como un navío a la deriva. Aquel que ejerza el gobierno deberá emitir impulsos de justicia, bondad, trabajo y disciplina, si está dispuesto a alcanzar los objetivos de la tarea que se le ha encomendado. Robert Wong, director general de una de las empresas más importantes del mundo de reclutamiento de ejecutivos, va a clasificar los líderes en 4 grupos. Y yo creo que en estos grupos todos podemos clasificar, ¿no?, a algunos líderes o personas influyentes. Los líderes mediocres, nos dice Robert Wong. ¿Quiénes serían estos líderes mediocres? O lo que llamamos líderes mediocres. Pues los que mandan y quieren ser obedecidos. Todos conocemos alguna persona, ¿no? Por ejemplo, los buenos líderes. ¿Quiénes serían los buenos líderes? Los buenos líderes son aquellos que intentan hacerse comprender, que intentan explicar, contar cuáles son sus proyectos, cuáles son sus objetivos, cuáles son los objetivos que tienen marcados, ¿no?, en el sentido que sea. Después estarían los grandes líderes. Y aquí, pues, hablamos de aquellos que van a demostrar con su ejemplo, con sus propias actitudes, aquello que desean para sus subordinados. Es decir, aquellos que no van a exigir, pero que sí van a hacer de sus objetivos un ejemplo para que los demás comprendan cuál es el camino o vislumbren cuál es el camino. Aquí podríamos hablar de muchas personas que considerábamos líderes en el ámbito mundial y que han tenido una gran influencia. Y luego estarían los líderes supremos. ¿Y quiénes son estos líderes supremos? Los que por su autoridad intelecto-moral inspiran a los liderados. Estos líderes han hecho de sus creencias, de sus vivencias, de su conocimiento intelecto-moral una forma de vida. Y no necesitan convencer a nadie, su ejemplo es suficiente. Su forma de vivir, su forma de conducirse es suficiente, no necesitan nada más. Lo que sí tenemos que saber es que en cualquier posición en la que nos encontremos, lo importante no es mandar, y mucho menos ser obedecido o ser temido de alguna manera, sino sobre todo ser querido y respetado por lo que uno es, no por lo que uno pretende ser o pretende mostrar. Esto es muy importante para nosotros que estamos en el movimiento espírita, pero no por nosotros, sino por el propio movimiento espírita. Tenemos que ser coherentes con la doctrina de la que venimos a hablar y a la que decimos representar. Y aquí surge esta cuestión que ya hemos hablado, ¿no?, que ya salió, la de la autoridad y el autoritarismo. ¿Qué es el autoritarismo? El autoritarismo es la actitud de quien ejerce con exceso su autoridad o abusa de ella. Es una forma de ejercer el poder con el objetivo, fijaros, de conservarlo. Y si es posible, de aumentar su dimensión. Aquella persona que es autoritaria se va a valer de esa emoción de la que ayer nos hablaba Yanaina, que es el miedo. Se va a servir del miedo para imponerse a los demás. Y el miedo también se va a esconder detrás de esta postura autoritaria, porque la persona autoritaria lo que tiene en realidad es que considera a los demás una amenaza. Alguien que puede amenazar su supremacía, su poder, su puesto, el lugar que él cree que está ocupando.
Entonces, él tiene una visión, el líder autoritario tiene una visión distorsionada de las personas a quien tiene que guiar, porque las ve como una amenaza constante, alguien que viene, como digo, a quitarle o a despojarle de ese supuesto cargo o supuesta representación que tiene en algún lugar, ya sea, como digo, como presidente de una organización, de un centro, pero también como coordinador de estudios, como pasista, como, quiero decir, esto se extiende, ¿no?, a todo el grupo. El líder autoritario lo que va a intentar o se caracteriza por querer mantener todo bajo control. Necesita tener todo bajo control porque el miedo subyace, ¿no? Quiere reglamentar todo, quiere organizar todo, que todo se haga como él dice y como él quiere, acatando sus órdenes, todos los demás, claro, con prontitud y sin discusión. No admite otras opiniones, no admite consejos, no admite recomendaciones. La persona autoritaria además lo que va a buscar es justificar estas exigencias argumentando siempre que los demás son incapaces, no valen, no llegan al nivel que yo quiero o que yo creo que tengo, y consideran además que es la única manera de que las cosas puedan funcionar. Aquí es muy importante la autocrítica, que cada uno de nosotros hagamos autocrítica en ese sentido. Porque el líder auténtico lo que va a generar en realidad son espacios de libertad. El líder auténtico, como digo, no se impone, para nada. Va a generar estos espacios de libertad para que los compañeros, en el ambiente que sea, puedan desarrollarse. Él va a apoyar e incentivar iniciativas sin sentirse para nada amenazado por el desarrollo que los compañeros puedan tener. Y va a reconocer siempre los logros de todos, no haciendo los suyos, sino efectivamente poniéndose en esa disposición de reconocer que los demás son válidos. Y además va a tener una cosa muy interesante que también se ha dicho antes, y es que va a estar agradecido por el apoyo que recibe, porque ninguno de nosotros estamos en determinado lugar o en determinado momento llevando adelante una función, una tarea, un encargo por nosotros mismos. Estamos porque hay otros que nos dan sustento, que nos apoyan, que nos dan esa posibilidad, que son pacientes muchas veces con nosotros, que nos ayudan, que nos impulsan. No llegamos a los sitios por nosotros mismos. El líder auténtico además va a escuchar siempre a los demás, no se siente amenazado por las opiniones distintas a las suyas, no pretende tener todas las respuestas, todas las explicaciones, ni tener la última palabra a todo. El verdadero poder es el servicio y no el autoritarismo. Hay una cosa muy importante, y es que el liderazgo, el verdadero liderazgo, está basado en la entrega y en el servicio. Y esto, lejos de ser una debilidad, como muchos de nosotros hemos sentido o pensado alguna vez, va a romper las barreras inútiles y va a acortar las distancias entre compañeros que muchas veces pueden tener como consecuencia estas distancias, ¿no?, pues la división de la institución, del grupo, etcétera, ¿no? Lo que verdaderamente arrastra, y esto el líder lo tiene que saber, es el compromiso, es la integridad, es la justicia y es la coherencia de la persona que ejerce esa autoridad. Porque la autoridad, ¿qué es la autoridad? La autoridad es la potestad, nos dice la RAE, la facultad, la legitimidad, el prestigio y el crédito que se reconoce a una persona o a una institución
por su legitimidad o por su calidad y competencia en alguna materia. Si hacemos una observación filológica al respecto, el término griego correspondiente es exousia, compuesto por una preposición y un sustantivo. Ex significa el origen, desde dónde, y nos indica que es desde uno mismo. La ousia es la esencia, es decir, el núcleo más íntimo del ser. La autoridad mana de manera natural. La autoridad se conquista, es una conquista para que emane de manera natural. No necesita imponerse, no necesita demostrarse, es, como digo, una conquista ya del individuo, una conquista del espíritu. La genuina autoridad se impone por sí misma y es reconocida por los otros sin tener que recurrir a ninguna técnica o táctica de persuasión, aunque tenga siempre esa cuota de aquello que nos acompaña como seres humanos. ¿Cuáles son los modelos de liderazgo para nosotros, para los espíritas? Sin ninguna duda, Jesús y Kardec. ¿No es así? ¿Estamos todos de acuerdo? Jesús y Kardec son, o deben ser, nuestros modelos de liderazgo. Kardec tenía todas las cualidades para llevar adelante, para liderar la misión para la que había sido propuesto y que alcanzó con un éxito indiscutible. La prueba está aquí, ¿verdad? Su vida es un ejemplo de compromiso, de lealtad, de dedicación, de abnegación, de voluntad, de entrega, de humildad, que unidos a la fantástica, magnífica formación intelecto-moral, lo convirtieron en el codificador, en el divulgador de esta bella doctrina que se constituye como el consolador que nos prometió Jesús. En el ítem 625 del Libro de los Espíritus, el maestro de Lyon pregunta cuál es el tipo más perfecto que Dios ha ofrecido al hombre para que le sirviese de modelo y guía. Contemplad a Jesús, dicen los espíritus. Y continúa Kardec: Jesús es para el hombre el tipo de la perfección moral a la que puede aspirar la humanidad en la tierra. Dios nos lo ofrece como el modelo más perfecto, y la doctrina que enseñó es la más pura expresión de su ley, porque estaba animado del Espíritu Divino y es el ser más puro que ha venido a la tierra. Si algunos de los que han pretendido instruir al hombre en la ley de Dios lo han extraviado a veces con principios falsos, es porque ellos mismos se han dejado dominar por sentimientos demasiado terrestres y por haber confundido las leyes que rigen las condiciones de la vida del alma con las que rigen la vida del cuerpo. Muchos han dado como leyes divinas las que solo eran leyes humanas, creadas para favorecer las pasiones y dominar a los hombres. Nadie con buen sentido puede negar que la vida del sublime Maestro ejerce para toda la humanidad una gran influencia. En la actualidad, recordemos, 1/3 de la población de nuestro planeta se declara cristiano. ¿Y cuál es ese modelo que el Maestro Jesús representa? Pues lo vamos a ver en estos versículos de Mateo. Dice que llegó a Cafarnaúm, cuando estuvo en casa, les preguntó: ¿qué disputabais entre vosotros en el camino? Los discípulos venían hablando todo el camino y discutiendo entre ellos. Pero ellos se callaron, porque en el camino habían disputado entre sí quién había de ser el mayor de todos en el reino de los cielos. Entonces él se sentó, llamó a los 12 y les dijo: si alguno quiere ser el primero, será el postrero de todos y el servidor de todos. En nuestros núcleos doctrinarios, donde el conocimiento espírita es el punto de partida para la renovación moral, para la renovación de posturas, de hábitos,
donde además vamos a encontrar el ambiente propicio para desenvolver este liderazgo que todos de una manera u otra, como he dicho, tenemos en nuestras vidas, y disfrutar de ese liderazgo con los beneficios que ofrece a las relaciones y a las tareas en los grupos donde es vivenciado. Nos cabe revisar la figura de Jesús. James C. Hunter, autor del libro El monje y el ejecutivo, trajo para el mundo de los negocios, en la esfera de las relaciones comerciales, económicas, la tesis sobre este liderazgo de servicio, afirmando que ella no era verdaderamente suya, sino que la había tomado prestada de Jesús. ¿Qué es un líder servidor? ¿Qué es este liderazgo de servicio que nosotros tenemos que ejercer? Pues yo me fui a la guía práctica del espiritista, a Miguel Vives, y allí él nos dice: siempre debe considerarse el espiritista inferior a sus hermanos y dispuesto a ser el servidor de todos, porque ya sabe que él primero ha de ser el servidor de todos, y por más que haga y haya hecho, nunca podrá pagar lo que debe a aquel que es el autor de todo, y por más que sepa, no alcanzará nunca la infalibilidad. Todos nos equivocamos, por muy perfectos que pensemos que somos. Así pues, siempre podrá equivocarse. Por lo tanto, bajo este punto de vista, no hará nunca ni alardes de saber, ni de poseer facultades, y menos de considerarlas extraordinarias, sino exponer sus ideas y sus opiniones de una manera prudente, sensata y con oportunidad. Entonces, ¿cuál sería este liderazgo? Pues el que trasciende los límites del personalismo. Fijaros qué difícil, ¿verdad? Qué difícil es abdicar de las opiniones. Qué difícil es abdicar de los puntos de vista personales. Para mí es un claro ejercicio de renuncia, ¿verdad? El líder, este líder de servidor de todos, es el que se aplica en el trabajo continuo para hacer viables los resultados de su equipo sin preocuparse por el brillo individual. Es el primero en remangarse y ponerse a trabajar al lado del equipo, dando el equipo a los compañeros de centro, de grupo, de lo que sea el lugar que verdaderamente les corresponde. Un ejercicio de generosidad y de desprendimiento. Su meta prioritaria no va a ser perpetuarse en el cargo, en el lugar que ocupe, sino por el contrario, preparar a otras personas para que puedan, en su momento, hacer esa tarea, desempeñar esa labor, dando continuidad al equipo, dando oportunidad de continuidad al grupo. ¿Cuántas veces no hemos oído decir, es que cuando tal o cual persona desencarne, el grupo va a desaparecer? Ese grupo no va a poder continuar. Hay que tener mucha responsabilidad con esto y hacer mucha autocrítica. El líder se va a comprender con el ideal de promover la unión de esfuerzos y de sentimientos para la unificación de principios. Y la unificación de principios no significa que todos pensemos igual, que todos opinemos de lo mismo. Tiene que haber pluralidad, diversidad, porque en eso está la riqueza y también la excelencia de los resultados. Esto es algo también que no debemos olvidar. Guiar como Jesús es un proceso transformador que tiene inicio, como vamos a ver, en uno mismo y va a continuar en las relaciones con el otro, con los compañeros del centro, en la familia, en nuestra vida cotidiana. Durante la vida de Jesús en la tierra, los 3 últimos años de su vida, Jesús se preocupó mucho de preparar a los discípulos para estos diferentes liderazgos. Y fijar
qué diversidad había en aquellos 12, cada uno diferente, cada uno con su formación o su no formación, cada uno, pero llenos de potenciales que Jesús sabía que tenían y que Jesús hizo aflorar, hizo emerger, para que una vez Él se hubiera marchado, ellos pudieran continuar con la tarea de esparcir la buena nueva, el Evangelio, por todo el mundo. El liderazgo personal va a comenzar en lo íntimo y va a requerir del conocimiento de uno mismo para la transformación moral. El conócete a ti mismo, que todos tenemos tan grabado ya en nuestra mente. Se denomina así porque exige toma de decisiones, autoexamen, concienciación, integración. Hay que reconocerse, hay que conocerse, quién sabe, necesitamos saber quiénes somos. Y quiénes somos implica saber todas las conquistas, reconocer todas las conquistas que ya tenemos, pero también todo aquello que nos queda por conseguir, por alcanzar. Y esto es bueno, aunque hablamos de defectos, hablamos de virtudes, al final todos nosotros somos una mezcla de eso, somos la suma de todas esas cosas. Un gran ejemplo de esta fase la vamos a encontrar en el apóstol Pablo, cuando tras el episodio de Damasco y todo lo acontecido, él se retira durante 2 años. ¿Para qué? Para encontrarse contigo mismo, para conciliar el hombre viejo, el perseguidor de cristianos, el asesino que era considerado, para conciliar ese hombre viejo con el hombre nuevo que había despertado para las realidades imperecederas y mortales del ser. El encuentro con Jesús, con la divinidad, que le cegó por completo, ¿no? Pablo tenía conocimiento, él era doctor de la ley, se había encontrado con Jesús y se había comprometido con él. Sin embargo, eso no significaba que estuviera preparado para el ministerio que tenía que desarrollar. Necesitó entonces retirarse un tiempo después del episodio de la sinagoga en Damasco para conciliarse y reconciliarse consigo mismo, verificar cuáles eran sus carencias, cuáles eran sus potenciales y a partir de ahí aceptarse, amarse y empezar ya, sí, en este camino que él hizo esparciendo la buena nueva. Después de esta fase viene quizá una no menos complicada, ¿no? Que es la del liderazgo de uno en uno. Una vez que tenemos esa perspectiva del autoexamen que nos va a dar el autoconocimiento, el autoexamen, vamos a estar ya preparados para comenzar a desarrollar una relación de confianza con los demás. Hemos visto que ya lo decía Timoteo, el obispo tenía que gozar de la confianza, del apoyo, del sustento de todos los demás. Pero para eso tenemos que ver que si la persona que en ese momento ejerce el liderazgo o de alguna manera es el líder, si tiene una perspectiva de servirse a sí mismo, de obtener algún tipo de beneficio personal, es muy difícil que consiga la confianza de las personas, ¿verdad? Esto ocurre habitualmente. Es muy importante también no perder esto de vista, saber qué nos motiva. Cuando nos proponen para hacer una determinada tarea, un determinado encargo, tenemos que saber muy bien y tener muy claro qué nos motiva para aceptar o no ese cargo. Esto es muy importante. Es mi proyección personal, es que todo el mundo sepa, no es por personalizar, pero prefiero hablar de mí, que Valle es la presidenta de, o que hace esto o aquello.
porque eso me reviste en algún sentido de ¿qué motivaciones tengo para aceptar? Y volvemos al ejemplo de Jesús, en este caso, en relación a los apóstoles con los que convivió desarrollando durante 3 años y trabajando esa cultura de confianza. Porque esa cultura, esa confianza es la corriente a través de la cual fluye la vulnerabilidad, la preocupación, el compromiso de los unos por los otros. La confianza se va a expresar primero en los corazones amorosos, comprometidos de apoyarse y de servirse mutuamente. El verdadero líder tiene que trabajar mucho esto. Y el liderazgo en equipo sería el siguiente paso. No. Liderazgo uno, ¿no? Pues mira. Bueno, una vez que hemos desarrollado estas bases de confianza, vamos a estar listos para desarrollar un equipo. Vamos a estar listos para habilitar a nuestros compañeros, a aquellos que están alrededor nuestro. El verdadero líder sabe de la importancia que tiene respetar, como he dicho, la diversidad, la pluralidad y reconocer ese poder que tiene el trabajo en equipo. ¿De acuerdo? En Jesús encontramos un ejemplo que recoge Marcos en el capítulo 6 del Evangelio, cuando relata que Jesús los envió de 2 en 2 a recorrer los caminos. ¿Recordáis ese capítulo del Evangelio? Facultándolos para que actuaran en su nombre, para que se apoyaran los unos a los otros y lograran llevar a cabo el trabajo para el que Él les había facultado. Y por último, el siguiente paso sería, pues yo estoy perdida, perdonadme, al liderazgo organizacional, que sería el último escalón, ¿no? Jesús, cuando inició su prédica, no se fue o no se presentó en las organizaciones o los grupos religiosos de la época, del momento, en los grupos de poder. Comenzó con este pequeño grupo de personas, los 12, que, como hemos dicho, tenían características muy diversas, muy diferentes, preparándolos para que impactaran en el mundo. Este tipo de liderazgo requiere que el líder sea el servidor de todos, que su objetivo sea siempre el servicio para el bien común, no para el bien de uno mismo. Tenemos la responsabilidad, en este caso, ya sí de una organización. Y aquí la responsabilidad es grande. Como he dicho, tiene que generar espacios comunes, espacios de encuentro, acostumbrarse a tratar, a escuchar a personas de diferentes culturas, con diferentes puntos de vista, con diferentes trasfondos, opiniones, incluso prioridades y perspectivas. Jesús pasó mucho tiempo interactuando positivamente en ambientes como este que yo estoy describiendo. Por ejemplo, en sus encuentros con los fariseos, ¿no? Eran individuos que no solamente no estaban de acuerdo con él, sino que además estaban tratando de tenderle alguna trampa para poderle acusar, ¿verdad? Pero él no se sustrajo a esto, no cambió su mensaje para agradar a unos a otros ni para buscar la aprobación, sino que continuó amando a quienes incluso no le aceptaban. El líder ha de dar a conocer sus valores, sus objetivos, pero siempre reconociendo los derechos que asisten a los demás. Nosotros somos espíritas, hablamos de libertad, hablamos de igualdad y hablamos de fraternidad. ¿Qué significa esto? Pues Jesús lo habla muy bien en el Evangelio. Caminar una milla más. Poner o saber poner la otra mejilla. Escuchando a veces cosas que no nos gustan, que nos perturban, que incluso nos son desagradables.
perdonar a los perseguidores, a los que no nos aceptan, y ser siempre y en todo momento la sal y la luz. ¿Y qué precisamos entonces para guiar como Jesús? Bueno, pues mirad, León Denis nos dice en el libro Después de la muerte, en el capítulo dedicado al deber, que la honestidad es la esencia del hombre moral. El liderazgo en nuestro caso es un asunto básicamente espiritual. Ninguno de nosotros estamos aquí porque somos espíritus más elevados, más guapos, más inteligentes, Estamos aquí porque lo necesitamos más que otros posiblemente para poder progresar. Posiblemente porque erramos mucho. No estamos aquí cumpliendo ninguna misión divina. Y esto a mí sí que me parece que también tenemos que reflexionar en ello. Que me está posibilitando la espiritualidad un espacio para que yo aprenda. ¿Y qué tengo que aprender? A ser humilde, a ser paciente, a ser delicada, a perdonar, a disculpar. Esto es lo que me está ofreciendo esta oportunidad que se me ha presentado. Entonces yo creo que tendríamos que hacer, llegados a este punto, teníamos que hacernos una pregunta, y es: ¿a quién servimos? Las sutilezas del corazón y la justificación con que disimulamos las motivaciones de servirnos a nosotros mismos requieren de total honestidad para ponerlas al descubierto y para desecharlas. No debemos dejar de preguntarnos en ningún momento a quién servimos. Fijaros, para servir a Jesús necesitamos cabeza, necesitamos manos, necesitamos corazón y necesitamos hábitos. La cabeza, la razón que nos ha de servir para examinar nuestro sistema de creencias, nuestros valores, el peso que tienen las mismas, lo interiorizadas o no que tengamos estas creencias, estos conocimientos, y sobre todo nuestra capacidad para vivenciarlas. Porque el espiritismo es vivencia, es sobre todo vivencia. Las manos que se traducen en trabajo con uno mismo, trabajo en el equipo, fijándonos metas claras, coherentes con este sistema de creencias. Y los hábitos que nos van a exigir vigilancia, trabajo íntimo de renovación constante, coherencia. Soy muy pesada, lo voy a repetir mucho, lo repito mucho. Coherencia entre lo que pensamos, lo que sentimos y lo que hacemos. El líder espírita ha de ser siempre coherente con la doctrina, sin excusa de ningún tipo, olvidándose de los beneficios y del personalismo enfermizo. En el capítulo 17 del libro El Evangelio según el Espiritismo, el hombre de bien nos dice: encuentra su satisfacción en los beneficios que hace, en los servicios que presta, en los felices que hace, en las lágrimas que enjuga, en los consuelos que da a los afligidos. Su primer impulso es el pensar en los otros antes que pensar en sí, buscar el interés de los otros antes que el suyo propio. Para concluir, liderar es ejercitar el amor. En el capítulo 6 del Evangelio según el Espiritismo, en las instrucciones de los espíritus, el Espíritu de verdad nos dice: espíritas, amaos. Este es el primer mandamiento. Instruíos es el segundo. ¿Cuántas veces lo hemos oído? Antepone el amor al prójimo, incluso antes que la instrucción, que también es muy necesario. El amor del líder debe ser un amor que se traduzca en la forma con que nos relacionamos y nos comportamos con el otro. Los modelos de liderazgo, lamentablemente, descuidan las relaciones, lo que impide muchas veces la formación de grupos cohesionados y saludables y productivos desde el punto de vista doctrinario.
porque liderar es identificar y satisfacer las necesidades. Y liderar, por supuesto, es educación. El líder ejerce influencia, el líder debe estar educado para que esa influencia que ejerce sea saludable y productiva. Y seguimos con el Evangelio. Se reconoce al verdadero espiritista por su transformación moral y por los esfuerzos que hace para dominar sus malas inclinaciones. Mientras el uno se complace en su horizonte y lo imitado, el otro, que comprende alguna cosa mejor, se esfuerza en ir a más allá y lo consigue siempre, cuando para ello tiene firme libertad. Miguel Vives, así como para realizar una empresa, realizar un negocio, adquirir algún objeto que nos agrada mucho, hacemos a veces sacrificios y trabajos y realizamos empresas de alguna importancia, no debe olvidar el espiritista que no hay empresa más grande ni trabajo más noble que el de atraerse el amor leal y sincero de sus hermanos. No hay en la tierra nada de tanto provecho como el ser un hombre de paz, de amor y de concordia. Este hermano es una garantía para la paz y el progreso de sus hermanos, y es la base de toda la propaganda provechosa y eficaz del espiritismo. Volvemos a la coherencia y a la necesidad de la vivencia. Becerra de Meneses nos dice que el espírita cristiano es llamado a los problemas del mundo a fin de ayudar en su solución. Sin embargo, para atender semejante menester, debe silenciar la discordia y la censura y ampliar su entendimiento y su servicio. De mi parte, nada más, muchísimas gracias a todos.